Un cordial saludo para todos ustedes, compañeros de clase y profesora Yusleima. Mi nombre es Oscar Liana Muñoz y voy a hablarles sobre las neuronas y el impulso nervioso. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro cuerpo es regido por nuestro sistema nervioso. Es el que se encarga de todas las acciones realizadas por nosotros mediante descargas eléctricas que viajan a través de todo nuestro cuerpo a una velocidad impactante para que así nosotros podamos sentir y desenvolvernos de la manera en la que lo hacemos. Todo esto lo hacemos mediante, o es gracias a esta señorita que está aquí, que es, o son, mejor dicho, nuestras neuronas. Ellas están conformadas por dendritas, ¿verdad? Que son estas protuberancias que vemos aquí, ¿verdad que sí? Ellas son, a partir de estas es donde se pueden interconectar entre ellas para así poder mandar lo que viene siendo el impulso nervioso o esa corriente eléctrica que viaja por los diversos sensores. Si hacemos una ampliación de lo que viene siendo la estructura de nuestra neurona, podemos ver aquí en esta parte blancuzca que este es nuestro núcleo. Allí es donde se guarda la información para que el óptimo funcionamiento de nuestras neuronas. Sí, señor. También tenemos el axón, que es una protuberancia que sale desde el núcleo, ¿verdad? Que es por donde viaja la información o el impulso nervioso para así interconectarse mediante estos pequeños deditos, vamos a decirle así, para conectarse con las dendritas de la próxima neurona y así hacer un conjunto o una interconexión. Estas están también conformados por algo llamado célula de Schwann. Si hacemos un zoom acá, la célula de Schwann, esta crea algo llamado vaina de mielina, que es la que hace que la información o el impulso nervioso viaje muchísimo más rápido. Hay algunas secciones u otras neuronas que no poseen esta vaina de mielina, sino que tienen algo llamado nódulos de Ranvier. Allí la información viaja un poco más lento. Por eso, debido a su forma, podemos clasificar a las neuronas en bipolares, pseudopolares, unipolares y multipolares. Teniendo aquí a las unipolares, las cuales son o están conformadas por una sola protuberancia o prolongación. Tenemos también a las bipolares, o mejor dicho, a las pseudopolares, que son aquellas que tienen dos prolongaciones. Una va hacia nuestro sistema nervioso central y la otra viaja hacia el periférico. Envía la información en ambos lados. Las bipolares llevan el impulso nervioso hacia el cuerpo o lo alejan. Mientras que las multipolares son estas que están acá, que están conformadas por dendritas, su núcleo y su axón, y permite que viaje la información a la médula y al cerebro. También podemos decir que hay algunas que son aferentes o eferentes. Las aferentes son las que envían la información desde nuestro cerebro hacia un medio externo. Es las que nos permiten sentir dolor. Estas también se conocen como
sensitivas, y las eferentes son las que envían la información desde nuestro cerebro hacia nuestros músculos. También podemos llamarlas motoras. Creo que acá he englobado toda la información referente a lo que viene siendo el impulso nervioso, las neuronas y todo el proceso que se desarrolla en este punto. Muchísimas gracias. Buenas, me presento, mi nombre es Stephanie Vallés y hoy les voy a estar hablando acerca de la sinapsis. Primeramente, el sistema nervioso es uno de los elementos más importantes para nuestra supervivencia y existencia, puesto que él es el que permite la gestión, organización y funcionamiento del resto de los sistemas corporales. Este está formado por un conjunto de células separadas entre sí, conocidas como neuronas. El funcionamiento del sistema nervioso se debe a través del envío de impulsos electroquímicos con diferentes informaciones y órdenes hacia las diferentes estructuras que forman parte de nuestro organismo. Para que la información sea relevante entre las neuronas, estas deben estar conectadas entre sí, y a este punto de conexión se le conoce como sinapsis. La palabra sinapsis proviene del griego sinapsis, que significa unión o enlace, y es la manera en que se comunican las neuronas. Una neurona está compuesta por tres partes fundamentales, las cuales son el cuerpo o soma, las dendritas y el axón. Las dendritas y el axón son las que se encargan de las relaciones sinápticas. Las dendritas actúan como una antena que reciben toda la información de las otras células, y el axón es el que actúa como un cable que conecta una neurona con otra. Entonces, para diferenciar quién es el transmisor y quién es el receptor de señal, a la célula que envíe la señal se le conoce como célula presináptica, y a la célula que la recibe se le conoce como célula postsináptica. En el punto de conexión también es donde se transmite el impulso nervioso, el cual inicia con una descarga eléctrica en la membrana de la célula presináptica, atraviesa todo el axón y al llegar al terminal axónico ocurre un salto, por decirlo así, hacia la otra neurona. Así sucesivamente ocurre con todas las demás. Tenemos dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. En la sinapsis química, cuando ocurre un potencial de acción, este llega a la célula presináptica, activando así los canales de calcio. Una vez abierto, el calcio que se encuentra alrededor de la neurona entra en ella, impulsando así estas vesículas que podemos ver, que son las vesículas sinápticas, hasta que se fusionen con la membrana presináptica, liberando así su contenido químico, que son los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son liberados en el espacio sináptico. Este espacio que ven aquí es el espacio sináptico o hendidura sináptica. Una vez los neurotransmisores atraviesen ese espacio, llegan a unos receptores respectivos que se encuentran en la membrana de la célula postsináptica. Entonces, una vez que ya ocurre ese paso de neurotransmisores, que es la transmisión del impulso nervioso, este debe concluir y puede hacerlo mediante una limpieza. Esta limpieza puede ocurrir ya sea por el degrado de una enzima, por la reabsorción de los neurotransmisores que sobran, que ese proceso lo realiza la membrana presináptica, o los neurotransmisores que sobraron se pueden dispersar en el espacio sináptico. En cambio, en la sinapsis eléctrica, el impulso nervioso se transmite entre la primera y la segunda por medio de canales o uniones gap. Estas son unas proteínas que forman estos canales. Estos transmiten unos iones y el paso es de una manera rápida. Una diferencia entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica es que en la sinapsis química, debido al espacio sináptico, el transporte del impulso nervioso es lento. En cambio, en la sinapsis eléctrica, como tenemos estos canales que unen una membrana con otra membrana entre las neuronas, el paso es más rápido. Las sinapsis químicas se realizan
o realizan el impulso nervioso mediante los neurotransmisores, mientras que las sinapsis eléctricas lo realizan mediante estos canales. Otra diferencia es que en las sinapsis químicas el transporte se realiza de manera unidireccional, es decir, va en una sola dirección. En cambio, las sinapsis eléctricas es bidireccional, puede ir de una neurona a otra o viceversa. Por último, tenemos los cambios en la conductancia de la membrana aniónica. Los canales aniónicos son estos que podemos ver aquí. Estos son los que permiten el paso de iones específicos a través de la membrana. Se asemejan a unos poros o un canal lleno de agua con compartimentos. Pueden activarse con diversos cambios celulares. Estos cambios celulares pueden ser el aumento del voltaje en la membrana celular, la interacción con moléculas de otra neurona o también con sustancias químicas que interactúan con los receptores de las membranas. Estos canales pueden abrirse o cerrarse con cualquier voltaje en la membrana. ¿Qué pasa? Que cuando estos canales están cerrados no permiten el paso de iones y tampoco el paso de energía. Ahora, cuando están abiertos, hacen todo lo contrario, permiten el paso de iones y el paso de energía. En conclusión, si está abierto o cerrado el canal es lo que va a depender el paso de la corriente eléctrica. Gracias por su atención. A continuación estaremos conociendo un poco acerca de la estimulación eléctrica. La estimulación nerviosa eléctrica es un procedimiento que usa una corriente eléctrica para tratar un dolor crónico. Estos impulsos interfieren en la acción de los impulsos nerviosos que le hacen sentir dolor. El impulso nervioso llega a la terminación nerviosa de la primera neurona. Produce la liberación de sustancias transmisoras, generalmente acetilcolina, amina o aminoácidos. Actúa sobre las proteínas de la siguiente neurona para excitarla o inhibirla. Estímulo es todo cambio en el exterior de un nervio, suficiente para que éste produzca un potencial de acción y transmita un impulso. Este impulso es esencialmente una onda de carga que avanza a lo largo de la membrana por la fibra nerviosa. En los efectos tenemos que los iones positivos de sodio están presentes fuera de la neurona, el cual avanza por su interior recobrando la carga negativa. En las diferencias tenemos la sinapsis eléctrica, que es la transmisión del impulso de una neurona a otra mediada por iones. Tenemos la sinapsis química, es aquella que es mediada por sustancias químicas, por transmisores. Potencial posináptico excitatorio. Es un incremento temporal en el potencial de la membrana posináptica causado por iones cargados positivamente hacia dentro de la célula posináptica. Podemos observar un potencial posináptico excitatorio, la apertura de canales iónicos que finaliza con la depolarización de las células. Esto aumenta la carga interna neta temporalmente. Potencial posináptico inhibitorio. Es una especie de potencial sináptico que hace que la neurona posináptica tenga menos probabilidades de generar un potencial de Buenas acción. tardes, compañeros de profesora. Mi nombre es Marlene Mata y el tema que traeré a continuación será la conducción de señales eléctricas de las neuronas. Uno de los fenómenos eléctricos más impresionantes del organismo vivo se encuentra en el sistema nervioso. Las señales especializadas del organismo, llamadas neuronas, crean una compleja red que recibe, procesa y transmite información a través de señales eléctricas. El centro de esta compleja red se encuentra en el cerebro. Parte de la neurona en la conducción de señales eléctricas. Todas las neuronas están formadas por un cuerpo celular unido a unas terminales de entradas llamadas dendrinas, una cola llamada axón que se encarga de conducir estas señales, y en el extremo del axón unas terminales nerviosas llamadas botones sinápticos transmiten la información a través de pequeños espacios entre neuronas. Este es un proceso que se repite constantemente de recibir, conducir y transmitir. El axón funciona como un conductor de estas señales. Claro está, no es un cable ni un conductor metálico, más bien es un tubo formado por una membrana celular. En su interior hay una sustancia conductora, principalmente de agua y electrolitos,
También en su interior hay una mayor concentración de potasio y en su exterior una mayor concentración de sodio. El exterior de su membrana es positivo y el interior de esta es negativo. Esto es importante saberlo porque al pasar el potencial eléctrico a través de ella, el exterior de esta pasa a ser negativo y el interior positivo. Esto podremos verlo mejor en el siguiente modelo. En este modelo representa al axón como un conductor con capacitancia y resistencia. Aquí podemos ver en esta figura la membrana del axón con una serie de resistencias en un circuito RC. RO es la resistencia interna y RI la resistencia externa. CM es la capacitancia de la membrana y RM es la resistencia de la membrana. Como podemos ver en RO, cómo pasa de ser positivo a negativo y en RI de negativo a positivo. Esto sucede por el paso del potencial eléctrico a través de ella. Muchas gracias, esta fue mi presentación. Buenas a todos compañeros, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre el potencial de umbral. El potencial de umbral o nivel de descarga es el inicio para un potencial de acción. Esto quiere decir que no puede ocurrir un potencial de acción sin antes haber ocurrido un potencial de umbral. Primero ocurre una fase relativamente lenta de despolarización, durante la cual el potencial eléctrico del interior de la célula se hace progresivamente menos negativo, debido al aumento de la permeabilidad de la membrana celular. Esto quiere decir que los iones positivos de sodio son superiores a los iones de potasio que salen de la misma. Una vez que termina la despolarización, se dice que se inició un impulso nervioso o que existe un potencial de acción que dura en promedio 1 milisegundo. El potencial de acción son cambios del potencial que ocurren de forma repentina, rápida y transitoria, donde la membrana se propaga a lo largo de la superficie de células excitables. Se encuentran principalmente en las células nerviosas y musculares, o sea, se encuentran en las neuronas y las células musculares, y estas pueden producir un potencial de acción. A esta propiedad se denomina excitabilidad. Desde el punto de vista eléctrico, el potencial de acción es causado por un estímulo de un cierto valor expresado en milivoltios, pero no todos los estímulos pueden generar un potencial de acción, por eso se clasifican en 3, y estos son el subumbral, que es el que está por debajo del umbral excitatorio y por ende no puede producir un potencial de acción. El umbral, este llega al nivel del umbral excitatorio y puede provocar un potencial de acción. Y el supraumbral es el que sobrepasa el nivel del umbral excitatorio y también puede provocar un potencial de acción. Por eso se dice que el potencial de acción obedece a la ley de todo o nada. Si hay un estímulo que no llega al nivel excitatorio, no va a ocurrir un potencial de acción. Pero si hay un estímulo que llega al nivel o lo sobrepasa, este responderá de forma completa. La fase del potencial de acción. Estas son 4 fases y comienza con la despolarización. Esta es una carga negativa de menos 90 milivoltios, que cada vez se va haciendo más electropositiva, debido a que las cargas positivas transforman a las cargas negativas todas en positivas. La sobreexcitación. Esto se da debido al cierre de los canales de sodio y da como resultado a la apertura de los canales de potasio, en donde ellos van a salir más repentinamente. Luego se da la repolarización, en donde la fibra trata de recuperar su energía negativa. Por eso se nota como un descenso en la fibra. Un ejemplo de esto puede ser en el electrocardiograma. La despolarización es cuando hay un movimiento hacia arriba, y se nota como una presencia de iones positivos. Y la repolarización es cuando hay un descenso y el miocardio recupera sus células negativas. Y también tenemos la hiperpolarización, que es cuando la membrana sigue disminuyendo su valor hasta ser más negativo que el valor inicial, que era de menos 90. El electrotono. Son variaciones de diferencias de potencial que se producen entre el interior y el exterior de las membranas celulares, cuando existe una corriente catódica o anódica. Algunas características de los potenciales electrotónicos son que son locales y no se propagan, que son subumbrales. Como expliqué anteriormente, esto quiere decir que no alcanzan el potencial de acción. Son pasivos, o sea, no cambian su polaridad,
en la membrana y su amplitud varía, decrece en el tiempo y espacio. Esta es una gran diferencia que tiene el potencial electrotónico con el potencial de acción, ya que el potencial de acción tiene una amplitud constante. Factores físicos que afectan la velocidad de conducción. Un factor que afecta la velocidad de conducción es el diámetro de la fibra. Se conocen tres tipos de esta. Está la fibra A, donde su diámetro varía entre 1 y 20 micrones. Su velocidad de conducción es de 5 metros sobre segundo para las fibras más pequeñas y 10 metros sobre segundo para las más grandes. Estas se encuentran en los nervios motores y sensitivos del cuerpo. Está la fibra B. Su diámetro varía entre 1 y 3 micrones. Su velocidad de conducción va desde 3 hasta 14 metros sobre segundo y se encuentra en la porción involuntaria del sistema nervioso. Y la fibra C. Estas son las fibras más pequeñas y su diámetro es menor de 1 micrón. Estas son fibras que no están mielinizadas y por lo tanto se encuentran en los nervios cutáneos y viscerales. Mi nombre es Mayrene González y yo les voy a hablar a continuación sobre los factores físicos que afectan la velocidad de la conducción del impulso nervioso. Entre los factores se encuentra el diámetro del axón y la vaina de mielina. El diámetro del axón. Cuanto mayor sea el diámetro del axón, más lejos puede propagar los iones de sodio. La vaina de mielina. La propagación del impulso nervioso se da con mayor velocidad en los axones que poseen mielina. Si fuera al contrario, la propagación del impulso nervioso sería un poco más lenta. El campo eléctrico. Este surge de una carga que modifica las propiedades del espacio. El campo es la relación existente entre esa carga y una nueva carga eléctrica que cuando interactúan ejercen una fuerza. Esta interacción puede manifestarse por repulsión o por atracción entre los cuerpos, dependiendo de la carga. El campo eléctrico y el impulso nervioso. Un campo diminuto rodea la neurona cada vez que un impulso eléctrico la recorre. A escala de varias neuronas, a este fenómeno se le asemeja a varias personas manteniendo conversaciones. También, cuando todas estas se activan a su vez, genera la suma de varios campos eléctricos diminutos, que es creado por la actividad neuronal organizada del cerebro. Para que el impulso nervioso pueda darse adecuadamente, debe existir diferentes cargas, las positivas y las negativas, como sucede en el campo eléctrico. Durante los ataques epilépticos convulsivos, como por ejemplo, varias partes del cerebro generan campos eléctricos de gran intensidad, como de un orden de 100 milivoltios por centímetro. Y esto permite demostrar que existen campos eléctricos de menor intensidad y estos van dirigidos a la zona receptiva de las neuronas y provocan lo que se le llama el acoplamiento fáctico, el cual es la transmisión del impulso nervioso de una fibra a las membranas y no a través de la sinapsis. El shock eléctrico. El cuerpo humano, por su naturaleza de componerse en su mayor parte de agua, es un buen conductor de electricidad y como consecuencia, al entrar en contacto con ella, la electricidad viajará desde el punto de contacto, que usualmente es la mano, atravesará el cuerpo y va a llegar hasta el punto de salida que tiene contacto con el suelo, que usualmente es el pie. Durante este recorrido afectará todo a su paso. Las consecuencias de los choques eléctricos. Están las consecuencias directas y las consecuencias indirectas. Las consecuencias directas, entre ellas se encuentra la electrocución, que esta es cuando la corriente eléctrica provoca el fallecimiento del individuo. La fibrilación ventricular. Esta consiste en el movimiento anárquico del corazón. Este deja de bombear sangre para los demás órganos y aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento.
por tetanización. Dependiendo de la intensidad de la corriente eléctrica, se puede perder el control de los músculos como las piernas, las manos, los músculos pectorales, entre otros. La asfixia. Esta se produce cuando la corriente eléctrica afecta el centro nervioso que regula las funciones respiratorias y lo que puede provocar es un paro respiratorio. Las consecuencias indirectas. Se encuentran las manifestaciones renales, que los riñones pueden quedar bloqueados a consecuencia de las quemaduras. Los trastornos cardiovasculares. La corriente eléctrica es susceptible a provocar taquicardia, insuficiencia coronaria aguda, cefalias rebeldes, sensaciones vertiginosas, entre otros. Están los trastornos nerviosos, que estos son provocados por hemorragias que dejaron la corriente eléctrica. Trastornos sensoriales, oculares y auditivos. Este puede aparecer la sordera total y la inflamación del fondo y el segmento anterior del ojo. Los primeros auxilios ante un choque eléctrico. No toques a la persona lesionada si sigue en contacto con la corriente eléctrica. Llama al número local de emergencia. Mantente al menos a unos 20 pies o más si aún la fuente de electricidad está emitiendo chispas. Apaga la fuente de electricidad de ser posible, y si no, aleja el individuo con un material seco. Comienza a hacer reanimación cardiopulmonar si no ves signos de el individuo como toser, respirar o moverse. Colocar una venda en las quemaduras, puede ser gasa estéril si es posible o de una tela limpia. No se recomienda usar toallas porque pueden adherirse a las quemaduras. Medidas preventivas para evitar accidentes eléctricos. Para la limpieza de artefactos es recomendable desconectarlos, leer las instrucciones de los aparatos, no usar artefactos eléctricos en áreas húmedas. Toda instalación eléctrica debe estar hecha por un electricista matriculado. Verificar las instalaciones con regularidad porque un aumento de intensidad de la corriente eléctrica puede provocar un accidente. Muchas gracias.